Así somos diario La Prensa. Los acontecimientos que han sucedido son lamentables y, por qué no decirlos, vergonzosos, ¿no? Una sesión solemne conmemorativa tiene que realizarse con todo el respeto y la unción cívica, porque estamos saludando a la historia patria, a nuestros antepasados, la esencia de nuestra nacionalidad, y Riobamba realmente tiene un acervo de riquezas cívicas, patrióticas y culturales, y debía llevarse normalmente esa sesión. ¿Usted recuerda que se haya atravesado una crisis así en Riobamba? No se ha dado ninguna crisis, absolutamente que yo conozca. Todos los alcaldes que han pasado, quien más, quien menos, personas muy respetables, que hicieron todo lo que estuvo a su alcance para servir a la ciudad de Riobamba. Pero en los últimos tiempos he venido yo constatando una serie de diferencias, pero muy duras, ¿no? Probablemente por las anomalías que se ha dado últimamente con la administración del exalcalde Salazar, y luego haberse dado bloques, el uno que estaba a favor del nuevo alcalde y el otro que estaba en oposición. Es decir, ahí le veo yo el origen. Yo pienso que está atravesando prácticamente por el municipio, por ausencia de autoridad, de consejo. Ya no hay consejo. Es decir, totalmente está el municipio vacío, no hay autoridad. Entonces, frente a eso, no conozco últimamente la ley de COTAP, pero en situaciones similares yo pienso que hay que revisar qué dice. Pienso que en este momento hay que haber la transferencia de una administración que se va con tantas secuelas muy difíciles de resolver. No conozco, hay un ministerio del interior, creo que se llama ahora, del interior, de municipalidades. No sé si por ahí o algún otro estamento debe intervenir, la asociación de municipalidades, para allanar el camino. No sé si nombrar un interventor interino, un alcalde interino, pero ya designado por una autoridad superior, vista la vacante total producida. Porque en este momento prácticamente es una crisis, es un vacío. Ya solamente son los discursos sin sentido, los unos se ofenden, los otros se defienden. Entonces, no hay democracia. Entonces, esto es lamentable, lo que está sucediendo en la ciudad de Riobamba. Por lo tanto, yo pienso que una administración seria, responsable, la ciudad tiene que escoger a los mejores hombres que tengan experiencia, que tengan conocimiento para administrar el municipio. No solamente es la cuestión de ir a ganar las dietas, que ahora veo que son muy buenas, ¿no? Muy buenas. Ahí pienso yo que más bien hay un derroche de parte del Estado. No es para tanto. Cuando yo tuve la oportunidad con otros ciudadanos de ejercer la concejalía y también una de las vicepresidencias con el doctor Bonilla, no ganábamos nada, todo era ad honorem, y entonces nos íbamos a trabajar con fervor cívico, con fervor patriótico, por servir a la ciudad, por servir al cantón, de tal manera que hoy veo que ya mismo hay un fervor de ganar las dietas, de ganar el sueldo, un sueldo que realmente es muy bueno. Yo más o menos pedía el escalafón militar casi como el sueldo de un mayor del ejército. Luego el señor alcalde entrante, a quien le deseo toda clase de éxitos. Por favor, esto le digan en la entrevista. Le deseo toda clase de éxitos. Es un joven que en este momento tiene en sus manos la conducción de 4 o 5 años, 5 creo, ¿no?
y que trabaje, que escoja con mucha dedicación, con mucho estudio, con mucha meditación a sus colaboradores, que no solamente sean por compromisos políticos, sino que hay que revisar las carpetas, los antecedentes. Entonces, eso es lo que yo recomiendo. ¿Viste? Es un joven inteligente, le augura toda clase de éxitos al señor ingeniero Napoleón Cadena, y que escoja a los mejores hombres, a fin de que se curen estas heridas. Y bueno, Riobamba, pensar que en este momento ha llegado la noche, ha llegado el duelo, ha llegado la desesperanza, pero yo pienso que de estos errores precisamente va a surgir una nueva Riobamba unida. Decirles a los señores concejales que trabajen con denuedo, que hagan crítica democrática, que hagan crítica constructiva. Eso es importante, pero que trabajen al unísono con el nuevo alcalde. Así somos.